que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y si volvemos a Deuteronomio 23:2, dice que los amonitas y los moabitas son excluidos de la congregación de Israel. ¿Por qué? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Yahweh para siempre. Por cuanto salieron a recibir, por cuanto no recibieron o no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto. ¿Qué sucede? Que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud durante 210 años, tuvieron que pasar por un territorio de amonitas y moabitas, de los cuales la tarea de ellos era haberle dado pan y agua al pueblo para haberles calmado la sed y para haberles calmado el hambre. Sino por lo contrario, mire lo que dice: y porque alquilaron contra ti a Balaam, un profeta, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecir al pueblo de Israel. Mas Yahweh no quiso maldecir a su pueblo. Al oír Balaam y Yahweh, tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque él se cuenta que Balaam empezó a maldecir al pueblo de Israel, pagado por un hombre o un gobernante que llamaba Balac, que le dijo: maldice al pueblo de Israel, maldícelo, y le dio todas las riquezas y le daba todos los tesoros. Pero este mismo profeta decía: ¿cómo yo puedo maldecir lo que Yahweh ha bendecido? Pero aún así, con todo y eso, con la contratación del dinero, Balaam tomó una estrategia, y Balaam era descendiente de los amonitas y moabitas. Aún con todo y eso, por precio de dinero, dijo: yo sé que el pueblo de Israel tiene su debilidad, no los puedo maldecir, porque lo que Yahweh se determina a bendecir, ni Satanás lo puede maldecir. Pero él tomó una estrategia y dijo: el pueblo de Israel tiene una debilidad, el área sexual y la debilidad. Y dice que ellos se llegaron a esas mujeres, y por cuanto se llegaron a esas mujeres, hubo maldición sobre el pueblo de Israel, y hubo gran mortandad. A causa de eso, el Padre dice: ningún moabita, ni ningún amonita entrará hasta la 10ª generación a la congregación. Haciendo cuentas, son o 1000, o 800, o 700 años. Entonces nos ponemos a pensar, según lo que nos está hablando aquí, tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Yahweh tu Dios te amaba. No procurará la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh. Dicen que los moabitas y los amonitas no solo trataron a Israel con crueldad en su camino a la tierra prometida, sino que también era un pueblo con un comienzo vergonzoso, por cuanto los descendientes de Moab y los descendientes amonitas fueron de un fruto de una relación incestuosa entre dos hijas con un padre llamado Lot. Génesis 19, 30-38. Entonces vamos a empezar a analizar que si uno se pone a mirar lo que sucedió en contexto y si lo pasamos a nuestro tiempo, dice que ese pueblo no le salió a recibir al pueblo de Israel ni con pan ni con agua. Más adelante en esos mismos textos dice que si hay misericordia para los descendientes de Egipto y si hay misericordia para los descendientes de Edom, porque Yahweh se acordó de una promesa que le había dado a Abraham, o si no también nos hubiera maldecido. Por eso el Padre dijo: para ellos habrá misericordia. Habrá misericordia para Egipto, por cuanto me fuera un instrumento para el proceso en el cual estuvo el pueblo de Israel 210 años. Habrá misericordia para los descendientes de Saúl, porque son de la línea y descendientes de Abraham. Por eso Dios tuvo con ellos misericordia. Pero lo que fue con los amonitas y los moabitas, los trató como una línea de bastardos. Entonces uno se pondría a pensar en este tiempo, a nivel del mundo, cuando hablamos del pueblo de Israel, hay una homofobia hacia el pueblo de Israel. Y la homofobia parte de las mismas religiones. Las mismas religiones, cuando tú le hablas que tú eres parte del pueblo de Israel, el pensamiento de los que están alrededor de nosotros es mirándonos con desprecio.
Y uno dice, venga, ¿cómo así? Sí, lo mismo que sucedieron con esta línea de descendientes de Moab y Amón, es lo mismo que estamos viendo en este tiempo. Después de casi 3000 años, estamos viendo casi el mismo desprecio sobre las 10 tribus o la casa perdida de Israel. Por eso cuando tú hablas que tú eres parte del pueblo de Israel, las religiones alrededor, sea como se llame, hay un desprecio sobre los descendientes de la casa de Israel. Quiere decir que esto no es solamente físico, sino también es muy espiritual. Hay una línea detrás de todo esto donde Satanás aborrece a los descendientes del pueblo de Israel. Aborrece la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob hasta nuestros días. Y vamos a ver cómo se rompe esa maldición. Porque en algún momento no éramos amonitas, no éramos moabitas, pero éramos tan despreciables como ellos. No éramos amonitas, no éramos moabitas, pero éramos tan despreciables como ellos. Y vamos a ver cómo se rompe la maldición o la genética de un bastardo. Porque algo que lo que es más difícil es cuando tú vienes de una relación incestuosa, en lo literal, pero cuando tú vienes también de una relación espiritual, de adulterio, de aborrecimiento, de paganismo, de idolatría, de desprecio y de odio hacia el pueblo de Israel. El propósito es de impartirnos conocimiento que nos conecte a nuestra liberación. Por eso vamos a estudiar la corrupción genética. Dice que desde un principio, esto no es nuevo. Antes de los amonitas y los moabitas hablar la palabra bastardo, vamos a mirar que la palabra bastardo genéticamente fue manipulada desde el mismo huerto del Edén. Dice que Satanás ha tratado de corromper la genética de la humanidad. Es por eso que vemos los intentos que ha realizado con la intención de destruir lo original, lo cual es el estado puro genético desde los días del huerto. Dice que el genoma humano, originado desde Adán, podemos decir con certeza, era completamente perfecto. Estado puro, genético original. Uno, de allí entendemos el diseño de la eternidad que poseía Adán. Y démonos cuenta que también en el huerto simbolizaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que era el que se encargaba de impartir vida en medio de lo que el Padre había establecido dentro del huerto. Dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eran dos árboles en el jardín del Edén. Génesis 2:9. Dice también que el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. Por esta razón, todos los que comen del árbol de la vida vivirán para siempre. Génesis 3:22. Esto todo era una explicación antes de que Eva pecara y arrastrara a su esposo a pecar de la misma manera. Después de que el hombre cayó en pecado, Yahweh le prohibió comer del árbol de la vida. Hacerlo le haría vivir para siempre en un estado caído de pecado y miseria en este mundo. También miramos que en la Nueva Jerusalén, al final de los tiempos, en la segunda venida de Yeshua, aquellos que han confiado en Yeshua tendrán el derecho de comer del árbol de la vida, pero eso es para el tiempo final, para los que guardaron y preservaron la Torá. No para cualquiera, ningún bastardo entrará a la Nueva Jerusalén. Ningún bastardo entrará en la congregación. Aquí es la Nueva Jerusalén. En el tiempo antiguo, cuando dicen ningún bastardo entrará en la congregación, ningún bastardo habitará dentro de las 12 tribus de Israel. Antiguo, no habitaban dentro de las tribus. Futuro, no habitarán en la Nueva Jerusalén, porque la palabra es una palabra sostenida, de principio a fin. Entonces, dése cuenta cómo es el desprecio y cómo Dios aborrece a aquellos que aborrecen al pueblo de Israel. Dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal se puso en el jardín de Edén como una prueba. ¿Para quién? Para Adán y Eva. Se someterían al señorío de Yahweh y no comerían del árbol, o tratarían de convertirse en sus propios señores, al decir que era bueno o malo para ellos mismos. El Señor había dicho que era malo comer del árbol, y que el día que lo comieran seguramente morirás. Génesis 2:17.
juzgar lo que es bueno. Dice que antes de comer el fruto de este árbol, conocían el bien, pero no conocían el mal. Conocían el bien, pero no conocían el mal. Al elegir comer del árbol, adquirieron por medio de esta experiencia el conocimiento del mal. Cuando su acto de desobediencia corrompió su naturaleza, pervirtiendo el bien que había allí, al decir por sí mismos lo que era bueno o malo, trajeron el pecado y el sufrimiento a la raza humana. Adán y Eva fueron puestos a prueba para ver si confiarían en que Yahweh era bueno, o si confiarían en sí mismos como mejores jueces de lo que era bueno. Para cuando pensaron que sabían mejor que Yahweh lo que era bueno para ellos, consecuentemente, el resultado fue el pecado y la muerte. La consecuencia de haber, la consecuencia de haber comido del fruto del conocimiento. Sin embargo, tenían una instrucción de no comer del árbol con el fruto prohibido. Nos parece razonable esto al considerar lo que la Torah dice, que después de comer el fruto, sus ojos se abrieron, conocieron en la mente, en el alma, el bien y el mal. Dice que el comer del fruto prohibido alteró el diseño genético, porque el cambio que se produjo en ellos de carácter mental, espiritual y físico, de ser o de vivir en la santidad de Yahweh, a estar expuestos por causa de su situación, por causa de un comportamiento y por causa de una desobediencia, eso llevó a que no solamente la vida de ellos, sino hasta nuestros días, los días fueran acortados por causa de un pecado originado dentro del huerto del Edén. Pero durante el transcurso de la vida y de la historia del pueblo de Israel, cada pueblo fue sometido a prueba, como lo fue sometido el pueblo de Israel. Dice que ellos fueron los primeros sometidos a la prueba, si le habrían de creer a Yahweh también, o si le habrían de desobedecer. Porque era necesario guardar la simiente hasta que viniera Yeshua, que era la simiente y la salvación para el mundo. Y démonos cuenta que tenían que sostener la simiente en santidad hasta el momento que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15. Vino Yeshua, la simiente, que libertaría al pueblo de Israel, y lo hizo en el madero. Pero por consecuencia de lo que él hizo, la gente hasta el día de hoy no ha podido comprender para qué vino realmente Yeshua. Yeshua no solamente vino para desposarnos, sino también para romper la genética de bastardos que teníamos cada uno individualmente. Porque eso éramos en un principio, éramos aborrecibles ante los ojos de Yahweh, por línea genética, por línea de nuestros ancestros y también por línea espiritual. Por eso dice, ningún bastardo entrará en la congregación de Yahweh. Y eso es algo que casi no le enseñan, porque son temas un poco difíciles de interpretar. Entonces miremos la condición de lo que éramos y lo que somos. Cuando se habla de bastardo, es un desprecio total. Porque ¿quién mira con agrado a un bastardo? Nadie. Porque un bastardo, y lo enseñaba en un principio, puede ser de una relación mixta, de un yugo desigual, porque el yugo desigual también trae una genética de un bastardo. Por eso Yahweh le dijo al pueblo de Israel, no mezclas mixtas. Y el apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Para que la gente no vaya a pensar que el Padre solamente tenía preferencia con el pueblo de Israel en el desierto, sino también el apóstol Pablo nos dice, no se unan en yugo desigual. Porque ¿qué relación tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué relación tiene Yeshua con Belial? De ninguna manera. Pero como la gente ha perdido tanto el temor y el miedo, no les importa caer en esta línea de la genética de un bastardo. Y démonos cuenta que la genética de un bastardo, cuando uno rompe la ley de Dios y se une en una relación mixta, que no es conforme a la voluntad de Dios, y aquí para adelante lo que le va a llegar es maldición tras maldición, por línea de sangre y por línea espiritual. Y lo que el Padre hizo a través de Yeshua en el madero fue romper esa genética de maldición que nuestros ancestros nos heredaron hace más de 1000 años atrás. Y miren la tarea tan importante de nosotros, romper esas maldiciones.
Por eso romper una maldición no es cualquier cosa. La gente piensa que romper la maldición es recibe a Yeshua como tu Señor y Salvador. Eso no es solamente. Entramos en un proceso, y ahorita lo vamos a ver, que es un proceso con una línea muy delgada, que a veces por no entenderla, es que no se rompen las maldiciones y uno sigue cargando con ellas. Y tú sabes que cuando se habla de un bastardo, el bastardo no tiene derecho a ninguna herencia, porque es un bastardo. Dice que dice que sin embargo tenía una instrucción de no comer del árbol con el fruto. Dese cuenta de dónde empezó la genética. Todo comenzó desde ahí. Por eso cuando Eva quedó embarazada de Caín, decían que su padre era el diablo, por línea genética, no por relación sexual, por línea genética, por una palabra, por una preñez. Porque una palabra te puede preñar y te puede meter en maldición. Eso es algo que a veces uno ni las coge en el aire. Nos parece razonable esto al considerar lo que la Torah dice, que después de comer el fruto prohibido sus ojos se abrieron y conocieron en el alma el bien y el mal. El comer del fruto prohibido alteró el diseño genético desde el huerto porque el cambio que se produjo en ellos fue de carácter mental, espiritual y físico. ¿Físico en qué sentido? En todas las líneas hasta nuestros días. Por eso tanta enfermedad, por eso tanta maldición, por eso tanta ruina, por eso tanto menosprecio, por eso tanto desprecio, por eso tantas cosas que uno decía, ¿por qué mi vida, a pesar de que yo busco de Dios, no se ha roto ciertas maldiciones? Porque a veces no entramos a la línea delgada, que es algo que el enemigo no nos deja ver. Porque por línea de maldición y por línea genética, a veces el enemigo no nos permite ver esa línea invisible. Que esa es la línea invisible por la cual nosotros tenemos que pasar para romper todas nuestras maldiciones. Y ese es el tema más tremendo a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque si miramos el mundo en este momento está en esta posición. Los que no han entendido la verdad de Yahweh. Los que no han entendido el diseño original del Padre desde el mismo huerto del Edén. Lo que ellos no pudieron, lo que la gente no ha entendido, ¿qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto? Porque cuando estudiamos el pueblo de Israel en el desierto, lo único que se escuchan es críticas, pero no se entiende en sí que la tarea del pueblo de Israel, o Yahweh lo que quería hacer con el pueblo de Israel, era romper todas las líneas genéticas de maldición que se habían establecido desde el huerto del Edén. ¿Qué quiere decir eso? Que en el desierto, el propósito de Yahweh con el pueblo era romper todas las maldiciones. De manera que cuando el pueblo de Israel llegara a la tierra de Canaán, llegaran instruidos, formados con un sacerdocio para heredar bendiciones a todas las naciones de la tierra. Pero hasta el día de hoy, la gente todavía no lo entiende. ¿Sí ven? No lo entiende. Visto de otra manera, significa que el genoma humano fue corrupto. El descenso de la vida, el hombre para ese momento, fue diseñado para vivir eternamente en el huerto. Sufrió un cambio en su información genética después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y analicemos algo. Dice que los días de Adán vinieron a ser solamente 930 años y murió por causa de su pecado. Entonces démonos cuenta que Yahweh no pasó esto por alto. Porque Yahweh hubiera podido decir, o hubiera dicho, bueno, está bien. Primero, se hubieran arrepentido. Segundo, hubieran buscado misericordia. Tercero, hubieran alcanzado el perdón. Pero ellos no lo hicieron de esa manera. Porque ¿sabe qué hace el bastardo? El bastardo lo único que hace es quejarse y cuestionar. Se queja y cuestiona. Y entra en la posición de un bastardo, porque ¿sabe qué hace el bastardo con su padre? Lo juzga, lo cuestiona. Y algo que hizo Adán fue cuestionar a Yahweh con la esposa que le había entregado. Hoy en día, hasta nuestros días, desde el huerto de Edén, lo único que ha hecho la humanidad con el Padre es quejarse por las cosas y las condiciones de lo que está pasando, no entendiendo en contexto que detrás de esta cortina, Satanás está arrastrando al ser humano para que el comportamiento de la raza humana hacia el Padre sea como la característica de un hijo bastardo. Usted ha visto
un muchacho rebelde con las características de un bastardo es una persona aborrecible, no temerosa, todo lo cuestiona y hace lo que hizo Esaú. Cuestionó las órdenes de su padre Isaac. Y de cierta manera, por desagradar o por llevarle la contraria a su padre Isaac, se empezó a llegar a las ismaelitas. Y de ahí el fruto de las mezclas de lo que vemos hasta nuestros días en la tierra que es prometida, que es una tierra usurpada. Es una tierra que está siendo tomada por una línea de bastardos. Y el Padre tiene a futuro que limpiar todo eso para purificar la línea. Entonces no es cualquier lucha. Por eso cada uno en sí tiene una lucha. ¿Cuál es? Romper la genética de un bastardo. ¿Por qué? Porque si no se rompe, sus hijos y los hijos de sus hijos van a ver la maldición en la cual nosotros fuimos concebidos. Porque la mayoría fuimos concebidos bajo maldición. ¿En qué sentido? En relaciones mixtas. Porque la mayoría veníamos de padres idólatras, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta que ese trabajo no es fácil, porque eso a veces no nos lo cuentan ni nos lo dicen, y como no nos lo dicen, pues uno ni lo entiende. Entonces le hago una pregunta: ¿un bastardo tiene derecho a una herencia? Un bastardo no tiene derecho a nada. Es más, dice que no tiene derecho ni a estar dentro de la congregación. Démonos cuenta el Padre hasta dónde ve ese punto. Y así es la condición de la mayoría de religiones que aborrecen la verdad del pueblo de Dios. Y démonos cuenta que por esta condición, Adán fue sacado del huerto y fue expuesto a la ley del desgaste, a la ley del antropomorfismo. O sea, de ahí para adelante sus días vendían de para atrás, como nos pasa a nosotros también. Independiente, no hay diferencia. Estamos dentro de la misma línea. Pero la tarea por la que estamos nosotros luchando, a pesar de lo que está sucediendo, es que nuestro cuerpo físico se desgasta, pero nuestra alma se fortalece. Porque lo importante para Yahweh es el alma, porque vamos para la vida eterna. Dice que los días de Noé vinieron a ser más que Adán, 950 años, y murió. Porque luchó para que su genética no se contaminara. Por eso fue escogido para salvación de él y de su familia. Démonos, por eso fue que ellos entraron al arca, porque él no contaminó su genética. Él entendió muy bien para ese tiempo lo que tenía que hacer para la vida de él, para la vida de su familia y para pensar en un nuevo mundo, Porque acuérdense que cuando ellos entraron al arca, el mundo fue destruido. Y a través de Noé y sus descendientes se creó un nuevo mundo. ¿Sí ven? Se creó porque el Padre tenía que erradicar, entre comillas, la genética que había sido alterada. Pero nos dimos cuenta que ni aún con todo y esto se pudo lograr, porque el enemigo siguió trabajando y sigue trabajando hasta nuestros días. Y desafortunadamente por desconocimiento es que la mayoría de gente cae y entra en maldición y ni se dan cuenta. Y pueden estar en una iglesia. Uno puede ser un bastardo dentro de una iglesia. Hay congregaciones de bastardos. ¿Sí ven? Por no entender el contexto de las cosas. Y ellos creen que son libres, entre comillas. Porque Satanás, esa es la tarea: ser un encantador, un imitador y un mentiroso. Porque esa es la naturaleza de él. Porque él ha sido padre desde un principio y en él no hay verdad. Por eso Yeshua a los intérpretes de la ley, en Juan 8, 42, 46, les dice: su padre es el diablo. Les está diciendo: ustedes son unos bastardos, a pesar de que conocían Torah. Ustedes son unos bastardos. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a que tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué línea estamos caminando? ¿Cómo es esa línea invisible y cómo tenemos que caminar por ella? Porque uno, sin darse cuenta, puede estar caminando bajo maldición. En Génesis 6:9 dice que estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones y caminó con Yahweh. Y vamos a mirar que por causa de la alteración genética se empezaron a cortar los días. Dice que los días de Sem vinieron a ser 600 y murió. Los días de Eber vinieron a ser 464 años y murió.
los días de Taré, padre de Abraham, 250 años, y murió. Los días de Abraham, que Abraham el hombre de la fe, vinieron a ser 175. Y el padre le dijo a Abraham, mi amigo. Pero aún así mi amigo tenía que ser cortada porque por la línea genética había algo que estaba ahí, era una cuerda. Los días de Jacob, el que peleó con el ángel de Yahweh, tremendo, 147. Aún así haya peleado, mijo, sus días son cortos también. Desde los días del reinado de David hasta los nuestros es de 70, máximo 80, y porque aguante 90, y porque 100, y eso. Esto lo escribió Moisés en el Salmo 92. Algunos mueren hoy en día sin alcanzar a cumplir ni siquiera 15, 20 o 30 años. Y uno se pregunta, venga, ¿por qué la gente está muriendo tan joven? Primero, porque cuando se altera la genética y cuando uno está bajo maldición, lo más posible es que la naturaleza del ser humano se acorte, porque hay una maldición que no se ha roto. Por eso tanta enfermedad, hoy en día han salido cualquier cantidad de enfermedades, por consecuencia de una desobediencia desde el plan original, de lo que sucedió en el huerto del Edén. Y si miramos, ya han pasado casi 5.000 años. Y si les digo un poquito más, porque el planeta Tierra tiene 5.784 años. Entonces, si nos devolvemos, uno dice, Dios mío, uno es como un zancudo. El zancudo dura 24 horas. Y nosotros, la vida es la misma, hermano. La vida de uno es por ahí 80, 90, y eso es como la vida de un zancudo. Es igual, hermano. Entonces, lo que tenemos que tener o aprender es que lo que Dios nos dé de vida, sea poca, sea mucha o lo que sea, tratar de romper todas las maldiciones y tener el discernimiento espiritual para poder dejar un buen legado y una buena herencia a nuestros descendientes. Porque lo que uno no rompa y lo que uno no le enseñe a nuestras descendencias y a nuestras generaciones, ellos van a cargar con la misma culpa con la que cargamos nosotros y con la misma culpa que heredaron nuestros padres. Hasta ahí lo tenemos claro. No es solamente ir al madero. No es solamente recibir a Yeshua. No es solamente guardar los mandamientos. No es solamente guardar la fiesta. No es solamente restaurar los nombres. Eso va más allá. Es una lucha donde usted está luchando por su bendición. Sin tener hijos, usted ya está luchando por los que no han llegado. Por eso la palabra nos está enseñando, tengan mucho cuidado, que no vayan a hacer lo que hizo el pueblo de Israel, de llegarse en las relaciones mixtas. Y ojo con lo que dijo el apóstol Pablo, no se unan en yugo desigual, porque un paso de desobediencia acarrea maldiciones de aquí en adelante. En pocas palabras, viene su desgracia. Por eso tengan mucho cuidado de qué escogen, a quién escogen y cómo miran su futuro. Miren lo delicado, por eso yo le digo, es una línea delgada, invisible, que no se ve, porque algo que Satanás está utilizando es que esa línea, como es invisible y como el ser humano es emocional y volátil, lo empuja a hacer situaciones que a la postrer nos van a traer desgracia. Esto es tremendo, por eso uno tiene que hacer un alto en la vida, como lo que nos está enseñando el Padre hoy con esta enseñanza, para ver yo qué es lo que debo decidir, y cómo lo debo decidir, y cómo lo debo escoger. Porque para ustedes seguir heredando maldición, no, pues ¿para qué vivir? Si vamos a seguir heredando lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo caminamos, de qué pensamos, cómo vemos la vida. A la manera de Dios tenemos que verla y no a la manera personal. Por eso la vida hoy de muchos es corta. Y es más, yo le decía a mi esposa que desde el año 2000 para acá, la vida de esta generación va a ser más corta. Antiguamente, la gente vivía 90, 100, 105, 110. 115 porque se resbalara. Pero después del año 2000 para acá, la generación no va a alcanzar a vivir 40 o 30 años. ¿Por qué?
porque toda la genética ha sido alterada. Toda, toda, toda. Y cuando hay una genética alterada, el cuerpo está expuesto a cualquier tipo de enfermedad. Y las enfermedades son maldiciones para el cuerpo, porque se alteró toda la genética. ¿Sí ven lo tremendo? La forma para degenerar la genética, las formas que le voy a mencionar aún, no hemos visto todas detalladamente, pero daremos en un par de ejemplos. Primero, en los días bíblicos, comenzando en el huerto del Edén, fue con desobedecer. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Se desobedeció. Y comer el fruto prohibido, experimentando así la alteración genética. Segundo, con un intercambio sexual entre la simiente humana y ángeles divinos. Génesis 6. Se alteró la genética y en base a eso, unos gigantes llamados Nefilim. Tercero, que es nuestro tiempo, pero eso se experimentaba desde antes, por medio de experimentos científicos, es decir, por clonaciones. Yo quiero hacer un alto acá. ¿Nosotros fuimos creados para consumir químicos de laboratorios? No, de ninguna manera. Porque la palabra nos enseña que desde el momento que Adán y Eva vivían en el huerto, ellos se alimentaban de semillas, no más. Y con eso el cuerpo vivía perfecto. A nuestro tiempo, hoy en día, todos los laboratorios del mundo le ofrecen a usted una gama de todo lo habido y por haber para tratar de prolongarle la vida, cosa que no es verdad. Porque el único que prolonga la vida o la corta es el mismo Yahweh. Entonces démonos cuenta, porque la gente está más preocupada por la vanidad, por los químicos, por todos los artículos que venden para alargar la vida o para que uno no se arrugue tan rápido. Pero aún con todo y eso, el cuerpo va ¿en qué? En decadencia. Porque hay una ley que se empezó a cumplir desde el huerto del Edén y es irreversible, por más que usted trate de hacerlo. Pero el punto, ¿cuál es aquí con todo esto? Que a pesar de que nuestro cuerpo se vaya desgastando, nuestra alma se va fortaleciendo y está en conexión con el Padre. Y cuando el alma se conecta y entendemos los asuntos de Dios, eso mismo que hereda nuestra alma y es procesada por el Espíritu de Yahweh, así mismo eso va ¿a qué? A limpiar la línea genética de sangre para que no sea alterada para maldición. Por eso la mayoría, ustedes, yo no sé si se han dado cuenta que la mayoría de estudios hoy son genetistas. La mayoría de problemas son de sistema inmune. La mayoría de enfermedades son de sistema inmune y son enfermedades genéticas. Por eso lo que estamos viendo hoy en día en los laboratorios que se está trabajando y se está investigando son los genomas humanos. Enfermedades extrañas, enfermedades huérfanas y muchas cosas que la gente dice, venga, que hasta los mismos reumatólogos, que son los encargados de ese tipo de oficio y de tarea, dicen la verdad, nosotros no tenemos respuesta ante tal situación. ¿Por qué? Porque esa es una maldición que fue destinada desde un principio. ¿Para qué? Para que desafortunadamente el mismo ser humano, por sus consecuencias, cargará con la maldición. Pero sabemos que cuando entendemos la línea en Yeshua y entendemos todo lo que yo te estoy enseñando hoy, lo que es maldición se puede convertir en bendición. Por eso los solteros, antes de casarse, tienen que pasar por un proceso personal y espiritual de cómo romper sus maldiciones y con qué tipo de mujer se van a casar o con qué tipo de hombre se van a casar para que la desgracia y la maldición no sigan el camino y la sigan llevando de la mano. Miren la tarea tan importante para cada uno de los que son solteros, de romper las maldiciones, para romper esa genética de un bastardo. ¿Por qué romper eso? La genética de un bastardo. De manera que iniciaremos la explicación de la corrupción genética con la forma de un intercambio sexual ilícito. ¿Sí se han dado cuenta que lo que más ha tomado fuerza hoy qué es? Yo con yo y ella con ella. Y esa es la fuerza hoy en día. Y ese es el orgullo del mundo. Y dense cuenta que esas líneas, lo único que están trayendo es más maldición sobre la tierra. Y todo con el respaldo de los gobiernos. Y aplaudido por los grandes sistemas. Porque a Satanás no le conviene una línea y una descendencia en bendición.
Por eso es lo que estamos peleando. Y la tarea de nosotros como siervos de Dios es llevarlos al conocimiento de la verdad, para que rompan todo tipo de maldición, para que a la postrer todas sus descendencias sean benditas y no malditas. Porque cuando más se incrementa el mundo, cuando el mundo está más en decadencia y en maldición, es cuando el Espíritu Santo está trabajando con los escogidos, con su pueblo Israel, para romper todas las maldiciones que han sido proferidas en Deuteronomio 28. Esa es la tarea de nosotros como pueblo. Esa es la tarea tuya, de tu identidad, de tu alma, para el futuro de tus futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que no rompamos ahorita, nadie lo va a hacer a futuro después. Porque la tarea es ahora. No espere que su próxima generación, de aquí a 70, 80 años, venga a hacer esa tarea. Porque esa tarea nos toca a ¿quiénes? A nosotros. Para esta generación y como persona. O como persona y para esta generación. No espere que la futura generación rompa las maldiciones que a usted le toca hacer. Dice que la corrupción genética por medio de un bastardo, una de las formas que Satanás utiliza para destruir la genética humana es a través de relaciones sexuales ilícitas y el nacimiento de hijos ilegítimos, los cuales tienen, según la Biblia, el calificativo de un bastardo. Yo me acuerdo tanto que mi madre algún día, porque mi madre no fue casada, mi madre salió a los 14 años de la casa, se conoció con mi padre, ella estaba en un convento, y mi papá la conoció y la sacó de ese convento, y la mamá de mi mamá, cuando se fue a vivir con mi papá, Dios dijo, yo no quiero esos hijos frutos de bastardos. Ellos son unos bastardos, decía la mamá de mi mamá. Esa palabra la soltó hacia nosotros. Dijo, ellos son bastardos, son frutos ilegítimos de una relación. Y no nos reconoció, no nos reconoció. Miren lo tremendo. Devolvámonos casi 50 años de mi vida. Y dijo, yo a ellos no los reconozco, porque son frutos de una relación ilegítima. Qué maldición la que nos mandó mi abuela. ¿Y qué me tocaba yo trabajar para romper esa maldición de la boca de mi abuela? ¿Sí ven lo tremendo que una palabra tiene poder? Porque ustedes se acuerdan que antiguamente la mujer que saliera de su casa y no saliera con vestido blanco y no saliera virgen, era una desgraciada. Esa era la palabra. Usted es una desgraciada. Y no era bien vista. Hoy en día todo normal. Hoy en día yo me voy, si me va bien, nos va bien. Y si no, pues me separo y me voy con el otro y así. Porque la tarea de Satanás es que se perdiera el plan original desde un principio. ¿Sí ve que estamos caminando en una cuerda floja? Y esa cuerda floja, si no la vemos, nos podemos caer. Dice que es hijo de una relación ilícita y es hijo no reconocido. Por eso en Deuteronomio 23:2, vuelvo y le recuerdo lo que dice Yahweh. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrarán en la asamblea del Señor. Son 10 generaciones las que son afectadas por este problema. 10 generaciones antes de nuestro nacimiento. Por eso yo le pongo un ejemplo a usted. Devuélvase 800 años atrás. Si a usted le preguntaran la abuela de su abuela, ¿quién era? Lo primero que le van a decir, era una idólatra. Esa es la respuesta que vamos a recibir. Porque ninguno de nuestros descendientes antiguos nos dejó una marca enseñada de pueblo. Porque si hubieran sido descendientes y hubieran entrado al pacto como pueblo y hubieran entendido lo que tú hoy en día entiendes, todas las descendencias hubieran sido de mucha bendición y usted lo hubiera entendido ya. Y ya usted hubiera dicho, no, yo ya entiendo porque mi descendencia son del pueblo de Israel. Como cuando a mí me dijeron, usted es parte del pueblo de Israel. Y yo dentro de mí decía, no, yo soy cristiano. Y yo me sostenía en una mentira. Hasta que me ayudaron y el Padre, por a través del Rúa, me aclaró todo
lo que el sistema dogmático me había sembrado. ¿Por más de cuántos años? 10 generaciones. Porque yo venía de una generación mariana, o todos veníamos siendo marianos. Todos éramos marianos, así digan que no. Porque la fuerte antigua era ¿quién? ¿La Virgen? Claro, la Virgen María. La razón de muchos problemas de mucha gente tiene que ver con el espíritu de un bastardo. Y sabemos que según el diccionario El Mundo, esta palabra tiene los siguientes significados. Se dice el hijo natural o nacido fuera del matrimonio, que tiene la mala intención o es un indeseable, que degenera de su origen o naturaleza. En los tiempos antiguos, el antiguo pacto, se estableció esta ley para evitar la mezcla del pueblo legítimo de Yahweh con otros pueblos considerados paganos. Por eso el Padre fue muy celoso en el sentido de decirle al pueblo de Israel, tengan mucho cuidado, que cuando yo los introduzca en el desierto, guárdese en el medio del desierto de no tener relaciones mixtas. Guárdese a través de la boca de los profetas, le decía la casa del sur, tengan mucho cuidado con hacer mezclas. Y cuando se les decía no hagan mezclas, ya estaban mezclados. Eso es como cuando hoy en día le dicen a la muchacha, venga, no se meta con Pep. Ya se metió. Después de eso, ¿qué puede uno hacer? Nada. De ahí para adelante lo que le viene es que desgracia. Y no es una desgracia de 5 o 10 años, es lo que le dure su vida con él. Si es que alcanzan a durar algo los dos en ese matrimonio. Mire lo tremendo. O sea, esto es tremendo, hermano. Por eso yo algo que entendí cuando cuando yo conocí al Padre no era parte del pueblo de Israel, pero mire que aún Dios ya me había guardado desde el principio hace 22 años. Dijo, ten mucho cuidado, porque yo estaba en una iglesia cristiana. Eso era así la cantidad de solteras. Pero Dios puso en mi corazón a cerrarme y a no caer en la red. Y entró de una iglesia cristiana. Y usted sabe que desafortunadamente un sistema es un sistema. ¿La entendemos hasta el momento? Que estaba el Padre enseñando. Esto no es por eso. Por eso yo soy muy celoso y aprendí yo a ser muy celoso y de guardar a los hijos de la casa, de que no se casen con cualquiera. Por eso yo soy un león y mi esposa es una leona. Cuando uno les dice no es, y uno ruge y así se pongan como se pongan, pero uno les está evitando esto. Esto les está evitando uno a ustedes. Por si no lo entendían, hoy lo están entendiendo. Que no se tiren su vida, que no maldigan su vida y no estropeen su vida y no hereden maldiciones para las futuras generaciones. Esa es la tarea que nosotros estamos haciendo. O sea, si nosotros hemos sido piedra de tropiezo para corregirle la vida a usted, dele gracias al Padre, porque lo primero que sucede es que se enojan. Pero con el tiempo, la disciplina no parece ser buena. Pero la final va a traer ¿qué? Bendición, y va a decir, uy, gracias, Dios mío. Porque si Dios no nos pone en el camino, ay. Dice que en los días antiguos, o en el antiguo pacto, se estableció esta ley para evitar la mezcla del pueblo legítimo de Yahweh, el pueblo de Israel, con otros pueblos considerados paganos, hasta nuestros días. ¿El pueblo de Israel es exclusivo en las naciones? Claro que, o no lo han estudiado. Yo creo que si usted lo entiende, sabe lo que yo estoy hablando. Y los que me están escuchando a través del video. El Padre le dijo al pueblo de Israel, no hagan mezclas. Y el apóstol Pablo lo habló en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo lo habló en la carta a los Corintios. En Apocalipsis 22 nos habla de 12 puertas. No me habla de 14 o 15 puertas. Yo entro con la fulana de la religión tal. No. Tiene que ser parte del pueblo de Israel. Eso es como cuando uno escoge sus parientes. Eso hacía Abraham. Escogía los parientes. Y semejantes viajes que mandaban a hacer. ¿O no se acuerdan cuando le escogió esposa a Isaac? Un viaje largo de meses. Porque él entendía la regla que Dios le había dicho a Abraham. Ojo, ten cuidado. No le escojas cualquier mujer a tu hijo. Y así de ahí en adelante hasta nuestros días. Esto no ha terminado. ¿Esto qué? Esto sigue. Por eso, padres, familias,
Ustedes tienen que ser celosos. Si entran a ser parte del pueblo de Israel, ser celosos de qué es lo que escogen para sus descendencias. Por eso los papás tienen que ser bien celosos en eso. No es que llegó Pepe, Pepa, el simpático, el atractivo, el que tiene plata. No. El que es parte del pueblo de Israel ya ha pagado un precio. Que ama la Torá, que guarda los mandamientos, que santificó sus labios. Sofonías 3:9. Entonces démonos cuenta que esto es una tarea que se tiene que trabajar todos los días. ¿Y esto para qué era? Esto era con el fin de mantener la genética del pueblo de Yahweh, libre de una corrupción genética y por causa de las costumbres idolátricas. Y miramos que un bastardo significa hijo legítimo nacido de una relación de incesto, de una relación mixta, de un creyente, o sea, de alguien del pueblo con un pagano, o uno no reconocido por su padre. Paremos acá. El padre te reconoce a ti porque ya tú eres parte del pueblo de Israel. Pero si usted piensa traer a alguien que vaya en contra de la ley, de los mandamientos, que sea piedra de tropiezo o que va a ser piedra de tropiezo para ti, el padre dice, yo no reconozco lo que usted me está trayendo ahí. Es más, no se lo acepto. Pero padre, si yo lo traigo y tú lo santificas. Ese es el pensamiento de las religiones, del cristianismo. Yo traigo a Pepe o a Pepa y me lo convierten. Y el padre le está diciendo, venga, ¿quién es usted para que me venga a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y quiere que les diga algo? Algún día yo escuché un siervo decir que en sus 40 y pico de años de pastoreo, él vio muchas situaciones que llegaron con Pepe o Pepa y el padre le dijo, yo no acepto esas relaciones ilegítimas. Miren la condición, ¿cómo piensa el padre? Y alguno dirá, pero es que Yeshua, sí, Yeshua dijo una palabra muy hermosa. Yo no vengo, sino por las ovejas perdidas. O búsqueme otro texto de ahí en adelante que niegue lo que Yeshua dijo de la línea para pueblo. Él lo dijo y Apocalipsis 22 lo confirma. Quiere decir que hay una línea que no se puede variar, ni se puede cambiar, ni se puede alterar. Dice que los hijos nacidos de una relación ilícita eran considerados bastardos. Y eso era yo, antes de conocer del Eterno. Yo venía fruto de una relación de papá y mamá, que aparentemente fue un hogar separado, un hogar que no duró mucho. Hubieron 4 hijos, de una situación dura, de una cuestión que uno pensaba, Dios mío, si así le fue a mi mamá con mi papá, ¿cómo me irá a mí? ¿O cómo me va a ir a mí? Porque uno siempre mira de referente a los padres. Siempre uno mira de referente a sus padres, cuando uno no conocía a Yahweh. Pero el punto de referente es que miremos a Yahweh de lo que Él puede hacer en nosotros. Porque si miramos puntos referentes, nos demoralizamos y digo, mejor me quedo viato o viata. Y no me caso. Pero hay un punto referente que es Yeshua, que nos lleva a nuestra liberación. Porque la tarea de Yeshua era libertar a su pueblo Israel de una genética de maldición que se había heredado por cientos de generaciones hacia atrás. Porque dése cuenta que desde lo que pasó el huerto del Edén hasta el tiempo que vino Yeshua, maldición tras maldición con el pueblo de Israel, maldición tras maldición con la casa del sur, maldición tras maldición con las 10 tribus perdidas. Hasta que el Padre tuvo que enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para restaurar nuestra genética, para restaurar todo, a precio de sangre en el madero. Los castigos por generaciones. Es importante que entendamos lo profundo de este tema, lo fuerte y grave que es este tema, porque según el verso que estamos examinando, Deuteronomio 23:2, hay un castigo generacional. Es decir, que Yahweh establece un castigo por 10 generaciones y no la rompe. O sea, lo que usted no rompa ahorita, lo que usted no se determina a hacer ahorita, ¿qué cree que va a pasar a futuro? Les voy a enseñar esto. Hicimos todos un alto, ¿sí o no? Y entramos a pacto con Yahweh, a ser pueblo. Ya lo entendimos las fiestas, entendimos a qué vino Yeshua, entendimos los mandamientos, purificó nuestros labios. Pero eso no solamente queda ahí, hay que hacer un trabajo y una labor espiritual muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como nuestra alma es parte de la sangre y la sangre es parte de nuestra alma,
espíritu y carne. Eso se tiene que trabajar en conjunto con el Rúa para cuando el soltero o la soltera se casen con parte de alguien que es también del pueblo, su esperma o su ADN vaya que limpio, vaya purificado, vaya santificado y no se herede ninguna maldición. Mire, yo les voy a enseñar algo. Hay unos estudios que se hacen en el laboratorio antes de traer hijos a este mundo, que la mayoría de parejas no lo hacen porque vienen a acordar de eso es cuando ya está embarazada la chica. Dice, ay, a mí no me habían dicho que uno tenía, porque es que le paramos atención a lo espiritual, pero no le paramos atención a lo físico. Lo físico también es una parte que hay que uno también examinar, porque a veces desafortunadamente, ¿por qué mi hijo nació con estas enfermedades? ¿Por qué mi niña, mi niño nacieron con una cantidad de enfermedades que no entiendo por qué? Porque usted no se tomó la tarea, primero, la tarea espiritual, y segundo, la tarea física y genética. Hacer un proceso de laboratorios para ver si eran compatibles. ¿Para ver si eran qué? Compatibles. Y eso la mayoría de gente no lo hace. Y eso es un consejo personal que toca hacer. Así como nos ponemos a cuentas con Yahweh, también pongámonos a cuentas en lo físico. Porque en la sangre salen también las maldiciones o las bendiciones. En la sangre salen las maldiciones o también las bendiciones. Y con eso nos podemos evitar muchos problemas. Y si hay algo que está mal en la sangre, el padre empezamos a entrar en un ayuno y en un proceso de liberación genética. ¿Sí ven? Porque en laboratorio no solucionan eso. Porque eso es parte de la maldición o la bendición. ¿Se lo habían enseñado? Ah, bueno, pero yo le dije, esto va más allá. Tan bonito que es cuando nos hablan mensajes fáciles. Ah, eso bonito. Jesús es el Salvador, Jesús a esto. No, hermano. Eso es una tarea muy profunda, muy espiritual, donde estamos caminando en una línea invisible, que tenemos que no perderle de vista, para poder llegar al propósito final. Esto no es igual a otros castigos que era grave también, pero que solo eran castigados con 4 generaciones. Un ejemplo, Éxodo 21. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No adorarás ni lo servirás. Porque yo soy Yahweh tu Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Miren lo que dice aquí en Éxodo 20, pero miren lo que dice en Deuteronomio 23:2. ¿Cuál es más duro? La anterior. Porque aquí es una 3ª y 4ª generación, o sea, puede ser 280, 400 o 360 años, depende del punto de estudio que estemos viendo. Miramos que la idolatría, la adoración a demonios era algo terrible y Yahweh lo castiga hasta la 4ª generación. Aborrecer a Yahweh es un castigo que lleva al pueblo hasta la 4ª generación. Pero aborrecer a Yahweh y hacer desobediencia y mezclarse en relaciones ilícitas o mixtas, nos salta hasta la... Entonces, deje cuenta, o por un lado o por el otro tenemos que romperla. Porque al fin y al cabo es lo mismo. La vida de nosotros no nos dura más de 80, 90 años. Y aquí nos está hablando hasta la 4ª generación. Y si usted mira también, la mayoría veníamos de padres idólatras. Entonces, démonos cuenta el padre como en un principio le dijo al pueblo de Israel, venga, hagan un alto, Moisés. Venga, Moisés, usted para acá, mijo. Lo voy a subir aquí al monte porque él duró ¿cuántos días arriba? 40. Y en esos 40 días, el padre le empezó a decir a Moisés, ven, Moisés, mira, esto es lo que tienes tú que enseñarle al pueblo que tú sacaste. No que yo saqué, que tú sacaste. Porque ¿te acuerdas cuando hubo un tropel? Dijo ese pueblo que tú sacaste, yo lo quiero exterminar. Porque es un pueblo duro, es un pueblo rebelde. Déjame que yo los corte y saco una nueva.
Entonces démonos cuenta que ese pueblo era pero rebelde y actuaban como unos bastardos. Por eso perecieron en él. Hacémonos a nuestros días. A ver, ¿cuál es la condición del pueblo ante Dios? ¿Cuál es la condición del pueblo? Es más, la mayoría de lugares a nivel del mundo están rompiendo, de Éxodo 20, están rompiendo el primer versículo. Están rompiendo el segundo versículo. Están rompiendo el tercer versículo. Y están rompiendo el cuarto versículo. Para la postrer recibir la maldición que dice hasta la tercera y cuarta generación. Porque desafortunadamente el pueblo de Dios no ha entendido lo que es romper maldiciones. Y eso no es en un retiro de 3 días. Ni es pactando, ni es cosa parecida. Esto es el todo por el todo, de una pelea y una lucha personal con el Espíritu Santo para que traiga mi libertad en todas las áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que la pelea es casi muy parecida a lo que Jacob tuvo que librar para romper todas las maldiciones genéticas, para traer bendición al pueblo de Israel. Miren lo tremendo, pero el pueblo no lo pudo entender. Ellos no entendieron lo que Jacob hizo con la lucha con el ángel de Yahweh. No lo pudieron entender. Dice que, hasta la cuarta generación. Deuteronomio 18, 9, 12. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables. De esas naciones no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, un dios que se llamaba Moloch. Ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable y despreciable al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios te expulsará a esas naciones de delante de ti. Entonces, ¿por qué dice, pero al bastardo le castiga hasta la 10ª generación? De manera que hay una razón muy poderosa por la cual Yahweh establece como un juicio 10 generaciones. Estamos haciendo el espíritu de un bastardo. Toda persona que era considerada un bastardo, según el misticismo judío sacerdotal, era influenciado por un espíritu. Ese espíritu vive escondido en la persona para afectar su futuro. Ese espíritu vive escondido en la persona para afectar su futuro. Hay gente que puede tener ese espíritu y ni se dan cuenta y están dentro de una comunidad. Eso me llevó a hacer otra vez el estudio, ¿saben? Yo le había enseñado en el 2018, pero no a la manera como Dios me lo... O sea, en 4 o 5 años como que el Padre me abrió la mente y me dijo, venga, ¿usted sabe cómo es la condición del pueblo que usted está guiando? Me dijo, estudia otra vez para que entienda qué le está pasando a su pueblo. Lo que yo le entregué para enseñarle y para pastorear. Claro, cuando yo estudié esto, claro, se me aclaró la mente, porque esto no había sucedido. Y si había sucedido, yo no lo podía ver, porque era una línea delgada y transparente, y yo no la veía. Y eso me llevó a volver a estudiar. Y como que el Espíritu Santo empezó, venga, esto es lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando a nivel del mundo, porque la gente todavía no ha conocido la libertad espiritual. Y si no hay una libertad espiritual, no hay una libertad física, porque ambas van de la mano. Si el alma es libre, el cuerpo es libre. Si el alma no ha sido libre y está encadenada por espíritus inmundos, así mismo el cuerpo y todo lo interior va a responder a la misma manera. La razón era que los descendientes de una persona considerada según la ley judía como un bastardo contribuiría a las genéticas o las condiciones negativas de la sociedad por medio de su genética. Según la ley, el juicio del bastardo era para evitar que gente inocente sufriera por la conducta de alguien que genéticamente traía los efectos de un bastardo. De manera que el pecado sexual es uno de los más peligrosos que atacan a la raza humana y tiene que ver con un apetito de la carne que está fuera de control. La falta de control en esa área, si la gente no controla esta área en su vida, será gobernado y dominado por ese mal y corre el riesgo de gestar un espíritu de un bastardo. Ustedes no se han dado cuenta, y eso yo lo tuve que vivir, que llegaba la niña y tenía relaciones sexuales, la cristiana, tenía relaciones con el niño cristiano,
quedaba embarazada. ¿Y qué creen ustedes que decían los papás que no entienden todo esto? Qué bendición. Qué maldición más bien. Un apetito es algo más que tienes que satisfacer. Por eso debe de haber conciencia para dominarlo y no ser dominado. Cualquiera que está batallando en esto, es la oportunidad de sacar en su mente la idea de cometer adulterio o fornicación. Y examinando nuestra genética ahora, la pregunta es, si nuestra línea sanguínea hubo alguien que fue concebido de manera ilegítima, piensa en las últimas 10 generaciones, o por lo menos en los últimos años, codescendientes suyos y míos, como es la situación de ellos. Por eso cuando uno mira para atrás, uno ve desgracia, tras desgracia, tras desgracia. Y uno le pregunta a la mamá de uno, mamá, el papá de su mamá, ¿cómo era? No, ese hombre era machista, era duro, era violento. Eso sí les gustaba regar hijos, tener 12, 15. Eso la pobre mujer no tenía dieta, sino ¡pum! Eso parecían curís en ese tiempo. Y todos bajo maldición, bajo maldición. Porque no había un conocimiento de lo que el Padre en un principio le quiso establecer al pueblo de Israel, cuando es escogidos para salvación. Hebreos 12:4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Cómo así? Esto implica que desvaciarse, limpiarse, desocuparse, descontaminarse de la genética afectada por la información de un bastardo, por supuesto, que esto significa por medio de una liberación donde se rompa con ese espíritu que ha causado muchos problemas, no solamente en la vida presente, en la vida pasada, sino que va a ser un peligro para la vida futura. Dese cuenta la responsabilidad, solteros. Y también los que están casados y no han traído hijos. Hay una tarea muy tremenda de empezar a trabajar para guardar nuestra línea, porque esa es la mayor preocupación del Padre. Que nuestra línea o nuestros descendientes no vayan a acarrear, de cargar con estas cadenas de maldición. Y esto, ¿sabe qué lo va a llevar a cada uno? A saber decidir, a saber escoger, a saber pensar y a saber a futuro con quién se van a casar. No es como yo escoja, no es mi gusto, no es mi plan. Es lo que Dios me ponga en mi camino y me diga, esto es para ti. ¿Sí ven? Esto es lo que Dios es el mejor y el más perfecto, pues que puede escoger quién es la mujer para ti o quién es el esposo para ti. Porque es que nosotros escogemos conforme a a lo que yo veo, a lo que a mí me gusta, a como a mí me habla. Y el Padre no opera así, Él no negocia con eso. El Padre le dice a uno, es Pepa, pero es que no es tan bonita como a mí me gusta, pero su genética y todo el proceso que yo voy a hacer con ella, los va a llevar a ustedes a una bendición. Porque el ser humano por naturaleza mira, observa, gusta. Y el Padre no es así. El Padre no mira lo que mira el hombre. El Padre mira el alma. Y aquí yo creo que usted cuando conoce a la chica no se enamora del alma, desafortunadamente. Porque decirle a usted a la que conoció por primera vez, es que yo me enamoré de tu alma, eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira. Porque todo el mundo va a ¿qué? A lo que sus ojos ven y a lo que el alma siente, a lo físico. Y eso sí que ha traído desgracia, hermano. Bueno, sino que se quita el espíritu de bastardo, esto permanecerá escondido y afectará tu presente, tu futuro y tu destino. Si no se expulsa hoy, pasará a la siguiente generación. Ay, 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 ay. Lo que usted es aquí ahorita, mijo, tranquilo, usted se murió y eso sigue. Este problema viene hace 5,000 y pico de años, mijo. ¿Y cuánto dura usted? Recuerde, usted tiene la vida del zancudo. No 24 horas, pero sí es corta. Dice que la siguiente generación, miren lo que miren lo que viene con una genética de maldición y todo el contexto que yo he hablado. La siguiente generación no serán dueños de tierra, de casas o propiedades, porque hay una maldición, porque hay gente que carga también con pobreza y con ruina.
No es solamente la maldición genética y espiritual, también en la física. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay padres que le heredaron a uno la pobreza también? Hay padres que le heredaron la ruina a los hijos. Y le dice, y es tremendo porque uno dice, bueno, algunos heredaron fortuna, pero no heredaron lo principal, lo espiritual. Y el Padre aquí nos está enseñando algo, que como prospera tu alma, tú prosperarás en todas las cosas. Entonces démonos cuenta que la herencia no es solamente espiritual, también es física. Porque dése cuenta que la herencia de Abraham, ¿cuál fue? La tierra de Israel. Porque él la peleó, la selló y la compró. La heredó Isaac, la heredó Jacob, sus descendientes. ¿Y quién la peleó? Josué y Caleb. Pelearon lo que en un principio el Padre le había entregado a Abraham, a Isaac y Jacob. Lo que usted trabaje ahorita, sus descendientes pelearán para otorgar y tomar esas bendiciones. Y conforme las tomen, la heredarán a la siguiente generación. Entonces, el pensamiento en este momento es, ¿qué quiere heredar usted? ¿Heredar maldición o heredar bendición? Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si escuchas atentamente Shema, la voz de Yahweh tu Elohim, entonces vendrán estas bendiciones. Bendito serás en tu artesana, bendito en tu vientre, bendito el fruto, bendito en tu ganado, bendito en tu cera, bendito en todo lo que emprendas. Pero en el conciso B dice, acontecerá, Shema, que si no escuchas la voz de Yahweh tu Elohim, vendrán estas maldiciones y te perseguirán. Ay, ay, ay. ¿Sí ven la genética cómo pasa? Lo sigue a uno. Por eso la tarea de nosotros en esta línea y en esta cuerda floja es mirar nuestra condición del por qué a veces somos como éramos. O por qué actuábamos de una manera incorrecta. Y aún siendo parte del pueblo de Israel. Y con unas actitudes vergonzosas y espirituales. ¿Sí ven? Entonces no se crea que porque solamente es pueblo y porque guarda Torah y porque los labios fueron purificados, etcétera, eso no es todo. Eso es una línea corta que hay que pelearla todos los ¿qué? Los días. Por eso cuando no se rompen estas maldiciones, muchos no heredarán riquezas aún terrenales. Porque la bendición conjuntamente, la bendición de Dios viene también con bendiciones físicas. La bendición física, los hijos de tus hijos. La preñez será en bendición. Y las generaciones siguientes no tendrán problemas económicos, porque fueron establecidos espiritualmente y trabajaron en ellos el orden para poder heredar las bendiciones. Pero aún en este tiempo tan difícil, año 2023, aún en los tiempos más difíciles de escasez, el Padre sostiene su palabra con su pueblo. Pero eso es para el que lo entiende. Dice que la siguiente generación no entrará a la asamblea, no serán consagrados según el estudio que yo comencé al principio, Deuteronomio 23:2. La siguiente generación corre el peligro de no querer saber nada de Yeshua, de su quejilá y la vida en santidad. ¿Dónde está eso? Hebreos 12. Y esto es una exhortación al pueblo hebreo, o sea, a la casa de Israel. ¿Dónde está eso? En el Brit Hadashah. Para que no van a pensar que esta ley solamente que es del antiguo. En el nuevo también se confirma algo. Y parece ser que el que escribió este libro, o que fue el que fue inspirado, conocía muy bien los 5 primeros libros. Y en base a esos primeros 5 libros, el Padre lo inspiró con el Rúa para dar este mensaje para su pueblo. Hijo mío, Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Miren la condición del escogido para romper la maldición de un bastardo. Te estás cogiendo. Ni desmayes cuando eres reprendido. ¿A quién le gusta que lo corrijan el camino o su vida? ¿A quién le gusta que le hablen? ¿A quién le gusta que se le paren como muro de frente para corregirlo? A nadie le gusta eso. ¿Qué tal usted venirme a corregir a mí a estas horas de la vida? No me dejé ni de mi papá ni de mi mamá. ¿Y usted en el nombre de Dios viene a corregirme a mí? ¿Qué creen ustedes? Sí. Porque para eso fuimos llamados. Para salirle al encuentro a su camino. Ya han olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dice cuenta que Yahweh disciplina directo, pero también pone a sus siervos.
Porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Yahweh los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí ve? Porque es que nosotros veníamos acostumbrados a un tipo de fe donde todos nos lo pasaban por alto. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ahí la tienen. Ahí tienen el mensaje. Ahí lo tienen, que si usted no escucha lo que el Padre pone, si usted no escucha a los siervos que Dios le pone a usted corregirlo, deje quieto a ese bastardo. ¿Qué está pasando con las religiones a nivel del mundo? ¿En qué condición están? Esa es la condición de las religiones, hermano. Son un reguero bastardos levantando las manos que ni ellos saben a quién están adorando. Pero si se deja sin disciplina en la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Ustedes se acuerdan que nuestros padres nos disciplinaban, pero, ay, no sea borracho como yo, no fume como yo, no sea perro vagamundo como yo. Pero a la final terminaban haciendo todo eso. Y llegamos al Padre y el Padre utiliza a sus escogidos, los verdaderos, ¿no? Los padres espirituales y empiezan a meterle mano a usted, pues ¿cómo me pone usted? El proceso suyo es como cuando le meten un purgante, hay que desparasitarlo, mío. Porque el reguero de bichos que tiene no son cualquiera. Entonces, en medio del proceso, la persona va a chapalear. Y va a chapalear, porque me dicen esto, porque me la montan, porque esto, porque lo otro. ¿Quiénes son ellos? ¿De parte de quién vienen? Hermano, venimos de parte de Yahweh de los ejércitos. ¿Y Dios nos puso para qué? Para corregirle su vida. ¿Le gusta o no le gusta? Ah, bueno, pero algunos van a decir, pero es que no me la dejé montar de mi papá, no me la dejé montar ni de mi mamá. Es más, por eso me fui a la casa para que no me la montaran y me salen ustedes al camino. Hermano, así es Dios. Y esa es la manera que Dios opera para sus escogidos. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y los venerábamos, o sea, los amábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí? Como a ellos les parecía. Ellos le daban a uno juguete, pero al final no lo llevan a uno la verdad del Padre. Le dan a uno unas garroteras, venga, pero ¿por qué me pega? Para que no sea un borracho como yo. Pero nunca nos pegaron para decir, venga, usted es parte del pueblo de Israel, miren hijo, guarde mandamientos. No, nunca nos dieron, fue porque desahogando sus frustraciones y sus problemas de allá ellos. Pero al final nunca nos llevaron a la verdad. Por eso el Padre tenía que intervenir en la vida de nosotros, de cada uno de una manera individual. Y en este texto es donde la mayoría de gente reprueba. Porque ¿a quién le gusta que lo formen? ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿A quién le gusta que se le metan allá en lo más profundo de su alma? A nadie le gusta eso. Y ese es el punto donde más trabaja el Padre. ¿Por qué? Porque como estábamos acostumbrados y éramos como un asno salvaje, porque el asno salvaje no quiere que le pongan el estribo, porque la tarea de Yeshua es ponerle el estribo a ese asno salvaje para domarlo. ¿O no éramos así cada uno individualmente antes? Es más, de pronto todavía hay batallas y todavía es un asno salvaje. Y el Padre tiene que colocarle el estribo para tomar control de su vida, para que no se destruya y se acabe y todas sus generaciones futuras fracasen, como de pronto usted está fracasando por no escuchar lo que Dios le quiere enseñar. Dice que y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí ve?
Ese 11 es hermoso y subráyelo. Porque usted después va a decir, gracias pastores, tan lindos ustedes. Al principio me caían re mal. Fastidio me daba de ustedes. Pero ¿sabe qué? Después de todo este proceso, oiga, como que verdad me siento bien, verdad que eso me ayudó mucho. Y ustedes me ayudaron a pasar al otro lado. Esto que yo estoy enseñando hoy, yo lo entendí hace 22 años. Lo entendí, fue un proceso. Y ha sido un proceso en mi vida día a día todavía. Esto sigue todavía latente y vigente. 22 años y sigo en el mismo proceso. ¿Con qué fin? Con el fin de no perder mis principios. Con el fin de no perder lo que el Padre todos los días me dice, que Dios al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. O dígame una cosa, papás, cuando usted está en la formación de su hijo pequeño, ¿ese no es el proceso de estarlos corrigiendo todos los días? Papito, mi amor, miren, esto no se hace, esto por aquí, esto por allá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es más, los papás a uno le decían, ¿sabe qué? Usted puede estar muy viejo, puede tener barba, puede tener hijos, pero la mano le cabe todavía. Eso me lo dijeron a mí. Mi mamá me lo decía a mí. Usted puede ser muy viejo, puede ser muy pastor, pero la mano le cabe, mijo. Así me lo decía mi madre, corrigiéndome siempre mi línea de camino. Y le doy gracias por lo que ella hizo conmigo. Y ella me lo decía, usted puede ser muy pastor, puede ser muy lo que sea, pero usted también le cabe la mano mía. Usted es mi hijo y yo todavía sigo, desde que usted todavía esté, yo lo sigo formando. Y si lo tengo que corregir, lo corrijo. Mi esposa fue testigo de que muchas veces me corrigió con juguete, aún siendo viejo. Porque ella decía, usted tiene que ser, usted se cuenta, partió mi mamá, pero sigue el padre haciendo lo mismo. Porque él no quiere que ninguno nos extraviemos. Al parecer la disciplina no es buena, pero siempre trae bendición. Porque esa es la que nos conlleva a que no nos salgamos de esa línea invisible. De esa línea que muchos todavía no han podido ver. Por eso dice fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Entonces vamos a hablar la liberación, cómo fue para los descendientes del pueblo de Israel. Porque ellos por línea y por lo que habían hecho, vamos a hablar de dos personajes importantes, de dos hijos que tuvo José. La base que lo que voy a decir para liberar en la historia de José. Miren lo que pasó con José. Para romper una maldición. Esto es increíble. José tuvo dos hijos con una egipcia. ¿Se acuerdan? Y se suponía que el padre le había dicho al pueblo de Israel, no mezcles. Tuvo dos hijos con una egipcia, pero su padre los adoptó para hacerlos entrar jurídicamente e espiritualmente a una simiente de promesas. Porque si Jacob no hace esta tarea, no hubiéramos podido ver todo el plan profético para la casa de Israel. Esto es muy importante, este texto, y ya lo van a entender por qué. Génesis 48:1. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob diciendo que ya Jacob también es Israel, he aquí tu hijo, José ha venido a ti, Israel. Mire que dice, vino a ti e Israel se levantó con esfuerzo. Cuando se le avisó a Jacob, naturaleza, debilidad, diciendo de aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel, cambia la palabra a ti, bendición, porque la tarea con esta palabra Israel era que él se tenía que levantar con un esfuerzo, se sentó en la cama porque estaba en los últimos días de su vida. Entonces Jacob dijo a José, el Shaddai, el Todopoderoso se me apareció en luz. En la tierra de Canaán me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré. Y haré de ti una multitud de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia. Miren lo que le dijo cuando la lucha con el ángel de Yahweh. Donde le dice, ya no te llamarás más Jacob, suplantador mentiroso. Sino te llamarás Israel. Porque has peleado con Yahweh. Y has peleado con los hombres. Y has prevalecido. Has vencido. Si Jacob no hubiera tenido esa pelea en ese momento, no hubiera podido enfrentar a su hermano Edom, Esaú. Y dése cuenta que le dio el carácter y le dio la fortaleza, no solamente para enfrentar a su pariente, sino para que el pueblo de Israel a futuro enfrentara todas las generaciones hasta nuestros días
enfrentar en el nombre de Yahweh los ejércitos todas las maldiciones que el enemigo nos quiso poner en el frente. Por eso no era cualquier cosa que estaba pasando ahí. Y me dijo: de aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti un pueblo, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron, acuérdense que él ya estaba viejo, estaban en los últimos tiempos. Tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son. Él tenía que adoptarlos, porque donde él no los adopte, esos dos niños hubieran sido un par de bastardos. Y Jacob, Israel, había heredado algo que se llama la doble bendición, y el sacerdocio lo había heredado él. ¿Dónde lo heredó? Con la lucha con el ángel de Yahweh. Ahí se convirtió la maldición en bendición. ¿Qué quiere decir? Que José por sí mismo no podía heredar la bendición. Le tocaba a un pariente. ¿A quién? A su papá, que había recibido la bendición, para que en ese momento, a través de esta situación, y él le hace un ejemplo cuando dice: Efraín y Manasés eran míos, como lo son Rubén y Simeón. O sea, para entrar en un legado de promesas, porque donde él no lo haga, nosotros seríamos malditos. La casa de Israel sería maldita. Y Yeshua no hubiera dicho: vengo por las ovejas perdidas. No hubiera podido decir eso. ¿Sí ve todo el movimiento espiritual? Bueno. Jacob Israel dijo a José: son míos ahora. Tus hijos, debo cambiarles el estatuto, porque son hijos de una egipcia. Y en ese momento podemos recordar lo que estaba en Deuteronomio 23:2. Entonces entramos al Génesis 48, 8, 9. Dice que cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son míos los que Yahweh me ha dado aquí. Y él dijo: acércamelos a mí, te ruego para que yo los bendiga. Entonces pongámonos en el pensamiento y en el contexto. Llega José, coge sus dos niños, sus dos criaturas, se las entrega a su padre, las coge el papá, las pone en las entrepiernas, donde va la cera, los testículos, los pone en la entrepierna, que es la zona de los testículos, porque eso significa simiente, cera o bendición. Los pone en las entrepiernas, los toma los dos en su vejez, estrecha sus brazos y mire la acción que él toma. La bendición es la antítesis de la maldición. Lo que él estaba haciendo con esta ejecución era romper maldiciones generacionales para el pueblo de Israel. Romper maldiciones generacionales para el pueblo de Israel. Génesis 48, 11, 14. E Israel dijo, miren, la palabra cambió. Israel significa autoridad de Yahweh. Dijo José: nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Yahweh me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro a tierra. Tomó sus dos hijos, los puso en la entrepierna y se inclinó también, porque esa es la tarea de Efraín para reconocer la autoridad para lo que fuimos escogidos, humillados bajo la mano poderosa de Yahweh. Eso significa. Y José tomó a los dos hijos, a Efraín a la derecha y hacia la izquierda de Israel a Manasés, con la izquierda hacia la derecha, o sea, las cruzó y se los acercó. Pero Israel extendió su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Entonces miramos que el rito de adopción, aunque era como un rito, era legal y repercute en el ambiente espiritual. Lo que él estaba haciendo en el campo espiritual era rompiendo las maldiciones para la casa de Israel a futuro. Lo que estaba haciendo él era, ¿qué? Un traspaso y un legado jurídico espiritual. En pocas palabras, lo que era maldición, lo estaba convirtiendo en ¿qué? Entonces sí se da cuenta lo que necesitamos hacer y lo que tenemos que entender en el campo espiritual. Eso no es solamente recibe y haz, no, eso es una lucha. Era como un rito porque eran colocados de entre medio de las piernas cuando se estaban adoptando.
Entonces el proceso de liberación debe tener los siguientes pasos. Y aquí necesitamos, uno, tener fe, porque es la parte de la liberación. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Yahweh. Uno, adoptando espiritualmente por una paternidad. Sabemos que Yeshua es el que rompe maldiciones, pero también depende mucho del lugar donde Dios te ponga. Un lugar te puede traer maldición, un hombre te puede traer maldición, o un nombre de Dios te trae bendición. Un nombre cualquiera te puede traer maldición, no es puesto por Dios. Un nombre de Dios, de Yahweh, te puede traer ¿qué? O sea, la cobertura es muy importante. Ah, es que yo solo creo en Yeshua. Yo solo creo en Yeshua. Ese es el dicho de muchos. Y resulta que nosotros necesitamos tener paternidad también. Uno necesita tener una adopción paternal también. Dice que debe tener los siguientes pasos y aquí necesitamos primero tener fe, que es la parte de la liberación. Adoptado espiritualmente por una paternidad espiritual o adoptado en el sentido de alguien que Dios establezca. Si un padre falló, dos, si un padre falló y tuvo un hijo ilegítimo, deberá pedir perdón a Yahweh para poder declarar ese hijo ilegítimo como hijo legítimo, para que en los aires se rompa la atadura. Esto lo hará con la ayuda del hombre de Dios, como lo hizo Jacob, que era un hombre de Dios puesto por Yahweh. Así tiempo presente, Yahweh pone hombres de Dios para romper maldiciones generación. Eso sigue continuando. Este punto es tremendo. Por eso estamos caminando en una línea delgada. Esto lo hará con la ayuda de un hombre de Dios para que ese siervo reconozca su cobertura espiritual. Por eso es muy importante la cobertura. El uno ser guardado, el uno ser protegido, el uno ser tomado para guardado, para ser guardado. Entonces démonos cuenta que la acción que tomó Jacob con sus dos descendientes era romper las maldiciones hasta nuestros días y hasta que venga Yeshua por segunda vez. Pero ¿qué de aquellos que en algún momento les dañaron el camino a la fe? Y en vez de traerles bendición, les heredaron maldición. ¿Hay quien tiene que intervenir? El hombre de Dios. Tiene que entrar el hombre de Dios para hacer el proceso espiritual de la liberación. 3. Reconocer la paternidad espiritual es muy importante. 4. El hombre de Dios tiene el poder de parte de Yahweh de declarar hijos legítimos para romper con ese espíritu bastardo, como lo hizo Jacob. 5. Después el hombre de Dios deberá bendecir a los liberados como hijos legítimos, entrarlos a hacer paternidad de Yahweh. Pero es que yo tuve mi papá, yo tuve mi mamá, pero ¿qué te heredaron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue el proceso que te dieron? ¿Qué le había heredado José y la esposa a sus hijos en ese momento? Y eso que él era gobernante en Egipto. Pero eso no aseguraba la paternidad espiritual. A pesar de que José era profeta, porque él fue profeta. Pero aún así, eso no era todo. Ahí tenía que intervenir una mano más poderosa, alguien con la autoridad y puesto por Dios para romperla, porque aún José no lo podía hacer. ¿Sí ve? ¿Sí ve la tarea de la casa de Israel? Todo el proceso que tiene que vivir la casa de Israel. Eso no es cualquier cosa. ¿Sí ven? Desde que comenzamos, los he traído por una línea para que analicen todo lo que uno tiene que vaciar y sacar del alma. Por eso la gente a veces piensa que fue libre. Y no, a veces no son libres. Y las maldiciones los siguen, y las situaciones los siguen, y la ruina los sigue, y los problemas los siguen, las enfermedades los siguen. Ahí es donde tiene que intervenir el hombre de Dios y decir, aquí hay demonios, hay que liberarlo. Pero hay que liberarlo. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Porque en el campo espiritual pocos entienden
lo que se mueve en los aires. Y eso es algo que Dios nos llamó a hacer, juntamente con mi esposa. Dice que los efectos naturales dentro de la quejilá, las experiencias de división, son motivadas. Miren lo que pasa porque hay divisiones en la mayoría de iglesias de todo el mundo. Dentro de las quejilá, las experiencias de división son motivadas por un espíritu de rebelión que viene de un espíritu de un bastardo. ¿Cuál es la tarea de los bastardos? Traer división en medio de las comunidades. Porque son un bastardo, son hijos ilegítimos. No tienen paternidad, no tienen identidad. Entonces, ¿cuál es la tarea de ellos? Entrar a un lugar, traer división y acabar con lo poco o con lo mucho que Dios esté estableciendo. ¿Usted no se ha dado cuenta, no ha escuchado las rebeliones? En las iglesias, una rebelión que se llevó tantos, que no sé qué, que sí sé cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasa. Es más, acuérdense en lo que le pasó a David con su hijo. Era un bastardo, actuó como un bastardo, porque le hizo guerra a su propio padre. Miren lo tremendo. Judas actuó como un bastardo. Le hizo guerra y entregó ¿a quién? Al hijo de Yahweh. Dice que las divisiones son la manifestación de una autoridad ilegítima, funcionando dentro de alguien por tener la genética de un bastardo. Sus características son primeramente no aceptar el engendramiento de un padre espiritual puesto por Yahweh. Lo voy a leer otra vez. Sus características son primeramente no aceptar el engendramiento de un padre espiritual puesto por Yahweh. No permitir ser reeducados o discipulados. ¿Cuál es la tarea de uno? Volverlos a reeducar porque venían de una situación donde nunca lo supieron formar. Entonces, como nunca lo supieron formar, viene el hombre de Dios, al parecer la disciplina no es buena, empezarlos a reeducar para volverlos a meter en la línea de el Padre. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta volver a comenzar? Pero hay que a veces que volver a comenzar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que la mayoría de personas, cuando están en medio de estos procesos, juzgan conforme a sus experiencias. Y mucha gente se hace sabia en su propia opinión, tratando de dar opiniones, enseñándole al hombre de Dios lo que tiene que hacer. Muy chistoso, ¿no? Como que venga, pastores, yo les digo a ustedes cómo es esto. Venga, mejor cállese y haga caso. Y entre en la línea para nosotros lo queremos es salvar. Le estamos botando el salvavidas al mar y todavía está peleando allá. Más bien recíbalo y déjense ayudar y lo sacamos. ¿Sí? Pero como el Satanás es muy ágil y muy astuto, empieza a colocar pensamientos y acciones para aborrecer lo que es la verdad de Dios. Por eso las divisiones son la manifestación de una autoridad ilegítima funcionando dentro de alguien por tener la genética de un bastardo. Sus características son primeramente no aceptar el engendramiento de un padre espiritual puesto por Yahweh. No permiten ser reeducados o discipulados. No reconocen las autoridades legalmente establecidas por Yahweh. Porque un espíritu de un bastardo está escondido en ellos. O sea, los demonios están metidos dentro de ellos. Esto es porque hay una información en su genética que comenzó en las últimas 10 generaciones de miembros de su familia antes que él o ella hubieran recibido la información genética. Entonces, dense en cuenta que la mayoría de personas dicen, es que yo no sé ni por qué soy así. Porque tristemente uno a veces hereda las suciedades de los anteriores. Los anteriores eran rebeldes, eran orgullosos, etcétera, etcétera. Pues eso se va heredando, se va heredando. Llega el padre, lo mete a una comunidad, lo mete a ser parte del pueblo de Israel y empieza usted a batallar. Pero cómo me corrigen, pero cómo me dicen, pero cómo esto, pero cómo lo otro, pero me la montaron, pero venga, lo estamos reeducando. Y sabe que lo más tremendo es cuando uno lo tienen que reeducar. Lo que más duele es eso, ¿saben por qué? A estas horas de la vida yo viejo me van a venir a... Sí, toca. Le toca, mijo. Porque si no es ahora, no es nunca. Y de todos estos procesos que estudiamos hoy, depende el futuro de su bendición o de la maldición. Por eso esto no lo enseñan, esto poco lo enseñan.
Es más, poco, raro que lo enseñen. ¿Cómo lo van a enseñar si están siendo... ¿Cómo una religión te va a hablar de este tema si este tema tiene que ver con la rebeldía de ellos mismos para no ser pueblo? Por eso, démonos cuenta que al principio, cuando yo comencé este estudio, Deuteronomio 23:2, dice que ninguna amonita ni ningún moabita entrarán a la congregación por cuanto no le dieron agua ni le dieron pan al pueblo de Israel, sino por lo contrario, contrataron un profeta llamado Balaán para maldecir al pueblo de Israel. Y ese profeta decía que él no podía maldecir al pueblo, pero sí tenía una acción y conocía la debilidad del pueblo. Y démonos cuenta que toda esa situación llevó a que el pueblo de Israel, por un pecado oculto que ellos tenían, hubiera habido tal mortandad como la hubo. Y a raíz de esa situación, el pueblo, Yahweh le dijo al pueblo de Israel, no entrará ni amonita ni moabita. Pero ya entendiendo ya el contexto, hoy en día hay moabitas y amonitas en las congregaciones. Ese espíritu es fuerte hoy en día. Uno dice, no, ese espíritu se erradicó. Ese espíritu sigue vigente. La única moabita que tomó decisiones fue Ruth. Ella sí tomó una buena decisión. Era una descendiente y ella lo tomó. ¿Hay misericordia? Claro. ¿Hay misericordia para Esaú? Claro. ¿Hay misericordia para Ismael? Claro. Pero todos tienen que entrar en pacto con el pueblo de Israel. O si no, lea Isaías 19:25, léalo. Y me dicen qué es lo que dice ahí en Isaías 19:25. Y el profeta Isaías lo habla muy claro. ¿Quién no lo puede leer? Si me equivoco unos versículos antes o después, por favor ayúdenme. Pero ahí dice Asiria y Egipto. Isaías 19:25. ¿Qué dice Samuel? El 24. Eso. En tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, Israel, mi heredad. Así ve que todos tienen que entrar. ¿Por qué? Por la línea del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de Israel, hablamos de Yeshua, que es la simiente del pueblo de Israel. Entonces todos, a nivel del mundo, tienen que reconocer que Israel es parte del propósito del plan de salvación. Israel será el plan de salvación profético en Apocalipsis 22. O sea, lo que el Padre nos está diciendo de principio a fin, con todo lo que aprendimos hoy, es que cuando yo rompo la genética de un bastardo y todas las maldiciones, tengo el legado, tengo el derecho espiritual de pertenecer y ser parte del pueblo de Israel y gozar de todas las bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28 y todo lo que está establecido de ahí en adelante hasta el libro de Apocalipsis, siendo heredero y coheredero juntamente con Yeshua. Y cuando yo tengo todo eso y lo he entendido y he roto todas esas líneas, soy parte del pueblo de Israel. Y en Romanos dice que Yahweh, a través de su espíritu, nos adoptó para decir que somos hijos legítimos. Y eso somos, y esa es la tarea de nosotros. Entrar en pacto con Yahweh para ser hijos legítimos y no ser hijos ilegítimos. Entonces, ¿pudimos entender esa hermosa enseñanza de hoy? Bueno, entonces, que el Eterno los bendiga y Shabbat Shalom.